Vas manejando y de repente tu carro pierde fuerza. Luego recupera. Luego se ahoga. Y finalmente aparece el check engine, como si el motor estuviera diciendo: hermano, aquí algo no cuadra con la presión del combustible. Conectas el escáner y te encuentras con P0190 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction. Y ahí te das cuenta. No es el motor, no es el acelerador, no es la gasolina. Es la señal del sensor que controla toda la presión del combustible. Literalmente el sensor que le dice al carro cuánta gasolina debe inyectar en cada momento. ¿Qué es el Fuel Rail Pressure Sensor? Este sensor está montado directamente en el riel de inyección y su trabajo es medir presión instantánea del combustible. Cambios rápidos al acelerar o soltar. Información para que la ECU ajuste la cantidad de gasolina. Especialmente importante en motores de inyección directa y alta presión. Si este sensor falla, el carro se queda ciego respecto a la presión del combustible. ¿Qué significa Circuit Malfunction? Cuando la ECU muestra Malfunction quiere decir: la señal está fuera de rango. O no tiene lógica. O no responde. O la ECU ni siquiera reconoce el sensor. En otras palabras, la computadora sabe que la lectura que recibe no puede ser real. Síntomas del P0190. Aquí es donde el carro empieza a comportarse extraño, muchas veces peligroso. Pérdida de potencia. Tirones bruscos. Motor que quiere apagarse. Arranques difíciles. Ralentí inestable. Olor fuerte a gasolina, mezcla rica por compensación. Aceleración torpe. Check engine activo. En casos severos, modo de emergencia, limp mode. Cuando el sensor falla, la ECU inventa valores para cuidar el motor. Y por eso el carro se siente débil o caprichoso. Causas más probables del P0190. Causa explicación. Sensor de presión de riel dañado, la causa más común. Arnés roto o con falso contacto, señal intermitente o nula. Conector sulfatado o con pines flojos, voltaje incorrecto. Fallo en la bomba de alta presión provoca lecturas incoherentes. Filtro de combustible totalmente tapado, presión baja que no coincide con la señal. Regulador de presión defectuoso, la ECU detecta incongruencias. Falla interna en el PCM, raro, pero posible. Muchos mecánicos cambian la bomba sin revisar. Pero la mayoría de las veces el problema empieza por el circuito o el sensor. Diagnóstico paso a paso, método carros en las vías. Paso 1. Escanear datos en vivo. Revisa. Presión en tiempo real. Comportamiento al acelerar. Si la señal cae a cero o a valores imposibles. Si la presión brinca circuito o sensor. Paso 2. Inspección física. Busca. Conectores flojos. Sulfato verde. Cable pelado o tostado. Aceite en el conector, muy común. Paso 3. Verificar alimentación. El sensor debe tener voltaje de referencia, 5 voltios. Tierra sólida. Señal estable. Si falta uno, el problema no es el sensor, es el cableado. Paso 4. Comparar presión real versus presión medida. Con manómetro, si aplica. Si la presión real es diferente a la del escáner. Sensor mintiendo. Paso 5. Prueba de movimiento, wiggle test. Mueve el arnés o conector. Si la presión cambia o se cae. Falso contacto confirmado. Paso 6. Prueba de la bomba. Si todo el circuito está bien, pero la presión cae bajo demanda. Bomba débil o regulador dañado. Reparaciones más probables. Limpiar o reemplazar conectores. Reparar cableado o arnés. Reemplazar sensor de presión del riel. Cambiar filtro de combustible, si está obstruido. Reparar o reemplazar bomba, solo si falla el paso 6. Revisar regulador de presión. Reprogramación o PCM en último caso. El P0190 no se repara cambiando piezas al azar. Es un código de diagnóstico puro. ¿Es seguro conducir así? No es recomendable. ¿Por qué? Porque puedes empobrecer la mezcla, dañar pistones. Enriquecer la mezcla, dañar catalizador. Sufrir una pérdida súbita de potencia en carretera. Provocar fallos de encendido severos. Si te aparece este código, úsalo para llegar a casa o al taller, no para seguir circulando por días. En resumen,
P0190 significa que la ECU no confía en la señal del sensor de presión del riel. Sin esa información, la inyección queda adivinando, y por eso el carro se siente mal. Diagnosticarlo no es difícil, pero sí es delicado. Sensor, arnés, voltajes, presión real, todo debe revisarse con calma. Y así seguimos completando toda esta familia de códigos relacionados con la presión y la temperatura del combustible. Si sientes que esto es para ti, y quieres seguir creciendo, aquí abajo te dejo un enlace donde puedes seguir aprendiendo aún más. Solo necesitas las ganas de aprender y dar ese primer paso. Te espero adentro para que sigamos creciendo juntos. Y si este contenido te fue útil, suscríbete y activa la campanita, porque en Carros en las Vías no solo te explico cómo arreglar tu auto, sino que te enseño a entenderlo. Aquí no solo reparamos autos. Reparamos la forma de pensar sobre la mecánica. Nos vemos en el próximo video, hasta la próxima.